Gracias. 18 años ya, César. ¿Qué les parece este número? 1.347 millones de dólares que no se han repartido. Solamente en 2024, más de 700.000 casas compradas en Estados Unidos, y si repartimos entre lo que estamos sacando, nos quedan como 8 o 9 millones de dólares cada uno, así que el dinero está fuera. Estamos todos hay que recogerlo. Pero nada es gratis, nada apareció del aire, todo tiene una ruta, todo tuvo un camino. Gracias. Perfecto. Y vamos a ver cómo avanzó esta historia. Desde Carolina del Norte, donde todo empezó, Aquafed Solutions, la compañía de purificación de agua en el planeta. Hoy recordamos que somos líderes. Los lobos nos roban la voz, pero el secreto está en cómo lo hacemos todos. No vendemos sistemas, sembramos visión, limpieza en el alma, pureza en acción. De cuidar el sucia nacimos con visión, purificando sueños con una visión. Tecnología de punta y determinación, nadie lo hace como Aquafed, no hay comparación. Aquí nació el liderazgo, esto es real, desde North Carolina al nivel nacional. El planeta lo sabe, no hay discusión. Somos Aquafed, la revolución. Cambiamos el agua, cambiamos la vida. La familia confía, la historia es compartida. Del respeto al cliente y la unión del team. Aquafed Solutions, somos el Trinity. La purificación de élite, mentalidad brutal. César, Daniela, Yomar, potencia total. Mónica y Carlos, el control sin igual. Y con la L, el nivel es mundial. Hoy vamos a ver el tema de confía en el proceso. Nosotros tenemos 18 años en el mercado y las cosas que hemos venido haciendo las hemos venido haciendo bastante bien. ¿Ok? Esa muletilla de ok siempre la tengo, ¿no? En los próximos 45 minutos se van a sentir orgullosos de pertenecer a Aquafed Solutions. ¿Ok? Si alguna vez dudaste de tu potencial, lo vas a salir completamente convencido de que las manos correctas, tu capacidad te va a ir directamente hacia el éxito personal y hacia el éxito financiero. Somos una compañía muy diferente, una compañía que ha venido evolucionando en el tiempo. Somos la única compañía que lidera y persiste en el tiempo. Con seguridad no nos ha podido igualar, y eso que muchos nos están siguiendo y muchos nos han tratado de igualar. Otros nos estudian, nos copian, pero no nos han logrado alcanzar hasta el momento del día de hoy. Aquí la gente crece de verdad, aquí los procesos no nacen al azar, sino que de estrategia y experiencia comprobada. Hoy vas a entender por qué nuestro éxito no es casual, porque es real, es efectivo y está a punto de transformarse. Nosotros conocemos el camino, nosotros hemos generado procesos, nosotros estamos transformando la manera de vender, como si hemos cambiado las reglas del juego, y sabemos cómo se comporta el cliente moderno actualmente. Hemos de construir el proceso de ventas etapa por etapa para que sea efectivo, y no vendemos por intuición como hacen otras compañías. Hemos sistematizado la venta fase por fase y la hemos perfeccionado para que nuestra venta llegue al final que todos nosotros queremos.
Una venta en línea, una venta sin objeciones, una venta donde el cliente desee tener nuestro producto por propia convicción. ¿Okay? Tenemos un proceso donde sabemos generar conexión. Años anteriores vimos y separamos esto, no es solamente generar empatía, ni solamente generar confianza, sino que existe un puente entre el cliente y tu persona. Cuando existe ese puente, cuando existe esa conexión, finalmente nace la confianza real. Y cuando hay confianza, la atención se presta al 100%. Cuando la atención está prestada al 100%, podemos mostrar lo que queremos, la bondad del producto, generar un futuro vídeo donde el cliente, de manera dopaminética, tiene un deseo de contar con nuestro producto sin que tú se lo vendas y te compras solo. ¿Ok? Ese deseo es el que nosotros sabemos generar con nuestra venta. No es solamente repetir un proceso como muchas compañías lo vienen haciendo, o copiar los procesos que tenemos porque no les van a funcionar. De hecho, lo que hace diferente a perfil es cada uno de ustedes y la capacidad que cada uno de ustedes tiene. Estamos en un plan de mejora continua. ¿Ok? ¿Por qué el cliente trabaja de esta manera? El cliente moderno, cada día, con más acceso a información y a tecnología, completa patrones de manera inmediata, instantánea y sin que se dé cuenta. Por ejemplo, obviamente mucha gente aquí verá un florero, otras personas verán dos personas una frente a otra. Tu cerebro, sin que tú quieras, empieza a tomar decisiones y empieza a generar imágenes e ideas, porque es así como trabaja el cerebro humano. Se lo digo porque esto tiene que ver en la venta con tu sola presencia. Antes de que tú llegues a una casa y tú tocas la puerta más de una vez y tocas un poco fuerte, el cliente ya se imagina cómo es tu cara y cómo es tu voz. Y ya se imagina cómo te va a atender. Y desde ese momento tu posibilidad de cerrar una venta se vuelve de 50% hacia abajo, porque no hay confianza. En este momento el acceso a la información que tiene el cliente hace que él se llene de imágenes del futuro, sobre lo que puede pasar, sobre lo que puede tener al frente. Tú tienes una personalidad antes de que el cliente te vea, y vamos a ver por qué. Todo tiene una razón científica, ¿no? Mucha gente aquí puede ver lo que es un conejo, otros pueden ver lo que es un pato, allá pueden ver una chica, pueden ver lo que es una persona anciana o no tan anciana, dependiendo de la edad que tengamos, ¿no? Pero es la manera como el cerebro avanza. Nosotros estamos llenos de conceptos y de ideas. Yo les hago una pregunta. ¿Esta persona les parece confiable? ¿Sí? ¿Quiénes dicen que sí? Levanten la mano. ¿Sí? Me doy cuenta que más del lado izquierdo les parece confiable que el lado derecho. Vamos a ver por qué. Esa persona les parece confiable porque es la unión de dos rostros, que para ustedes son familiares y para ellos no. Y sin que tú te des cuenta, estos rasgos los vas guardando y vas identificando cosas hacia el futuro. Eso pasa cuando el cliente identifica a un vendedor en la puerta de su casa y vuelve a recorrer de manera vívida todos los problemas que tuvo con ese vendedor. Entonces genera desde cortisol hasta bloqueo mental para tomar decisiones. Tenemos otro ejemplo por aquí. ¿Qué tal? Se están viendo, ¿no? Ok. Perfecto. ¿Por qué pasa esto? Esto pasa porque el cerebro aprende de la forma más antigua del aprendizaje, por la imitación. Cuando nosotros vemos que dentro de nuestro grupo alguien confía en alguien y yo confío en alguien. Cuando nosotros vamos creciendo y todos nuestros amigos hacen algo, hacemos algo. Tiene que ver mucho con la resonancia en venta. Tiene que ver con el manejo de cuidado de grupo, ¿no? Cuando para una de nuestras personas en el equipo alguien es una alerta, todos los demás nos ponemos en alerta porque ese es un peligro para todos. En ventas eso es impresionante, puede jugar para bien o para mal. Tú puedes ser la mejor recomendación o puede ser el peor peligro en la casa de un cliente. Tenemos que tener cuidado. La imitación lleva a la repetición y la repetición genera otro patrón importante, tanto como para los clientes como para nosotros los vendedores. La gente que tiene más experiencia toma mejores decisiones. ¿Okay? Donald Hare, en el año 49 más o menos, hizo la teoría de que cuando dos neuronas se activan al mismo tiempo de forma repetida, la conexión entre ellas se fortalece. Esto explica cómo aprendemos, memorizamos y cómo el cerebro modifica sus conexiones a través de la experiencia. Lo voy a traducir para que lo entendamos un poquito.
Cuando nosotros hacemos las mismas cosas todos los días, esa conexión sináptica, esa manera de que tiene nuestro cerebro de pensar, tiene un camino más fácil porque ya lo recorrió. Entonces, ese es el camino en cómo aprendemos. Y podemos aprender para mal, como también podemos aprender para bien. Si tenemos miedo a algunas cosas que tuvieron alguna experiencia que nos perjudicaron en nuestro tema, háblese de un vendedor agresivo, nos quisieron vender algo que nunca quisimos, o simplemente nos hicieron perder tiempo porque no compramos, ese camino que ya está recorrido ha dejado una marca por donde el cliente pasa y se lo aprendió. Caso contrario, si nosotros dejamos una muy buena impresión, también el camino está aprendido, y eso es humano, es natural, es la manera como aprendemos todos los seres humanos. Se calcula que desde que estás a los 3 meses de formación embrionaria comienzas a aprender escuchando cosas fuera del entorno del vientre de tu mamá. Así que no hay necesidad de ser muy pequeño o muy grande para terminar de aprender. Ojo, es importante y muy difícil que nosotros lleguemos a una casa y tengamos que cambiar el pensamiento a un cliente que está cerrado, haciéndolo aprender con un nuevo escenario mientras está dentro de una deuda. Difícil, ¿no? Pero si entendemos cómo se puede lograr esto, podemos cambiar cualquier prospecto que no quiera comprar hacia una venta positiva, cosa que ninguna otra compañía lo va a hacer porque no ha sabido recorrer este camino que nosotros sí estamos recorriendo. ¿Ok? El cerebro recorre el camino del trauma y proyecta un futuro vívido. Si alguna vez viste una rosa y pasas por un campo de rosas pero no la ves, como una vez nos fuimos con Belén en el campo de las flores, el olor que trae inmediatamente recuerdo de la rosa, como cuando pasas por una panadería y sientes el olor a pan fresco, te puedes acordar de cuando eras pequeño, lo mismo que cuando pasas por un restaurante, lo mismo que cuando pasas por una planta de tratamiento y sientes el olor. Y puede ser un recuerdo que tú lo puedes crear. En este caso no sería un recuerdo, sería una experiencia vívida, porque al cerebro le encanta crear imágenes y puede crear una imagen de lo que tú le cuentes viendo a tu familia sana, luego de que tú le has hecho las pruebas y ellos ven cómo está el agua de su casa. Si ese recuerdo es suficientemente vívido, el cliente lo va a querer, lo va a volver real. Va a ser como que haya olido la flor, como que haya olido el pan, como que haya visto alguna imagen antes que tenga un significado para él. ¿Okay? Cuando te quieren meter un filtro, trauma negativo. ¿Qué pasa aquí? Cuando el cliente siente que le tienes a vender un filtro y tú todavía le hablas y te dices, no me haces vender un filtro, ¿no? El cliente obviamente tiene un trauma porque ya le han vendido demasiadas cosas y no quiere ni siquiera escucharte. Puede ser que tenga el agua mala, que tú le quieras hacer un bien y sin embargo él no quiere escuchar porque ya pasó por ese camino y ese camino lo asusta y no lo quiere. Principal problema cuando tocamos una puerta, cuando buscamos una referencia, cuando queremos generar un apoyo. Si no hay apoyo, no hay demostración, si no hay demostración no hay cierre, si no hay cierre, no hay dinero. Entonces todo comienza con la primera impresión que tú le vas a dar al cliente. ¿Okay? En Aprofit tenemos los procesos, tenemos las herramientas, tenemos los mentores, no solamente para presentar un producto, sino para generar y crear un futuro vívido y deseable. El vendedor profesional hace sentir. Obtén confianza, vende un futuro vívido. Tú tienes todas las herramientas y si tú usas bien las herramientas, el cliente solo va a buscar el camino completando el patrón hacia esa recompensa. Si tú presentas lo que el cliente desea y el cliente tiene una información limpia sin contaminación, él va a buscar la manera de preguntarte cómo tener el producto sin ningún tipo de presión. La confianza transforma la percepción en convicción. Esto lo vimos el año pasado, junto con el contraste. La persona puede tener una ligera percepción de que tú eres una buena persona y que el producto es bueno. En el momento que confía en ti, eso se vuelve una convicción. Y las decisiones, los clientes las toman cuando están seguros. Un cliente en incertidumbre, como lo he venido repitiendo durante este año, prefiere no tomar ninguna decisión y que le vaya mal, a que le vaya mal tomando una decisión. Entonces el tema de la confianza es más importante que conocer el producto, que no deja de ser importante también. Ganada la confianza, ahora la mente del cliente necesita ser estimulada, necesita construir mensajes y caminos. El cerebro está cada segundo creando imágenes mentales. Tú haces una prueba, la va mirando, tú
tú le haces una pregunta, un cierre, y le empieza a razonar, empieza a ver su pasado, su presente y su futuro, y es donde va a empezar a tomar decisiones, ¿no? Para crear imágenes vívidas, tú necesitas personalizar con el cliente. Tú no puedes aprenderte una lengua y una capacitación y repetirla o tratar de imitar la voz del que te la estuve enseñando. Tú tienes que conversar con el cliente de manera personal, tienes que mirarlo a los ojos y tienes que ver que te entienda. Él tiene que darse cuenta que tú estás tratando de hacerlo sentir de que le va a ir bien, que está siendo honesto. Y en ese momento puedes dar toda la información que has venido aprendiendo durante todos estos años y toda la capacitación y todos los detalles técnicos que tienes sobre el producto, porque en ese momento ahí lo van a beneficiar, antes no. Hay que ser claros en esa parte. La mente humana es una combinación entre emoción y lógica. ¿Okay? No podemos solamente decir la parte lógica porque no hay acción sin emoción. Tenemos nosotros que despertar primero la emoción. Si tú no despiertas el famoso pain, ¿okay? Aquí tú sos pequeño, el pain pero descubierto intrínsecamente, donde el cliente solo entiende de que tiene un problema. Si no hay una amenaza, el cerebro no despierta su capacidad de alerta y no va a tomar decisiones. Pero la venta es una serie de puertas donde el cliente tiene que ir pasando solo. Ese es el requisito. Tú no puedes ir adelante, tú no puedes empujarlo ni le puedes decir que pase, sino que el cliente tiene que ir descubriendo cómo está su agua, te tiene que ir preguntando, tiene que sentirse preocupado y luego cuando vea que tú tienes autoridad y conoces sobre el producto te va a preguntar qué puedo hacer, porque tú eres la persona que lo puede aconsejar. ¿Okay? Las amenazas son más grandes que las oportunidades. Es importante el pain. La gente a veces se compra más por el temor a la pérdida que por la recompensa. Así como los miedos son más grandes que los sueños, eso tiene que ver con temas personales. Lo he conversado con varias gente del grupo. El miedo es el temor al mañana. Tu sueño es lo que tú quieres que sea bueno mañana. Las dos cosas tienen que ver con el mañana. El gran problema es que si tus miedos son más grandes, no te dejan cumplir tus sueños. Y generalmente nuestros miedos son más grandes. Yo dije que había 1.347 millones de dólares para recoger, no sé por qué no salimos a recogerlos. No sé por qué si te dicen, oye, hay 1.500 dólares en cada casa, no vas. No vas porque tienes miedo que no los puedas vender. Porque si tú estuvieras seguro que los puedes vender, estarías todos los días recogiendo ese dinero. Lo que nos falta es confianza. ¿Okay? Si no hay un evento emocional fuerte, no se activa el sistema de alerta. ¿Okay? Los famosos traumas. El hipocampo, que es la parte del cerebro donde guardamos recuerdos, se activa cuando sucede un trauma. Siempre digo, la gente se acuerda del 11 de septiembre, no se acuerda del 10. Tú te puedes acordar de un cumpleaños muy bueno, pero no te acuerdas cuántos años cumplías, porque te acuerdas de las cosas buenas, de las cosas que fueron importantes para ti, buenas o malas. Nosotros luego de cada prueba acabamos de generar un trauma. Y el cliente está listo para tomar decisiones, pero no las va a tomar si nosotros no hacemos que él tome las decisiones. Para eso tenemos que usar las pruebas visuales, metáforas de impacto y comparaciones claras entre el pasado y el futuro para que el cliente pueda escoger. Hay un sesgo importantísimo en el tema de ventas con el cliente actual, con el cliente moderno, que es el sesgo que se llama laguna de información o sesgo de vacío por ausencia de información. El cerebro no piensa en negativo. Siempre veo este tema, siempre le digo a la gente, vamos a imaginarnos, no sé, el día de hoy, vamos a imaginarnos un elefante rosado. Y ahora vamos a pintarlo de blanco. ¿Qué pasó? Hace 10 segundos no había elefantes en su cabeza, ni de colores. Quien los puse fui yo, porque los mencioné, porque lo hablé. Cuando hay un vacío y el cliente no tiene la información, no tiene las herramientas para decidir. Entonces no solamente podemos llenar emoción y lógica, sino que tenemos que empezar a dar información que tiene que tener algún tipo. Si el cliente no tiene información, es como si faltara algún número en la ecuación. Él no puede resolver, no puede tomar decisiones. Y actualmente la información que tenemos que dar es variada. Vamos a ver en algún momento. Es como si faltara una fecha en el rompecabezas para poder tomar una decisión. ¿Okay? Y aquí vienen todas las objeciones. Las objeciones suceden porque el cliente no me entiende o porque el cliente no me cree. Si el cliente no me cree, fue el tema de la confianza.
yo no puedo hacer nada contra eso. Bueno, sí puedo hacer algo, pero ya no cuando comencé la demo. Pero si el cliente no me entiende, fue un problema mío, porque fue un problema en el cual o no le di la información y no tiene cómo resolver, o si le di la información, él no me entendió o no estuvo atento. Entonces es como si no la tuviera, como si alguien que supiera leer no leyera, no se estaría de lo mismo que alguien que no sabe leer, no recibir información por parte del cliente y lo deja en un vacío, y los vacíos se llenan con miedo. ¿Okay? Pongo ahí magia, todos los artes de magia, cuando vienen los magos y la gente hace magia y hace desaparecer una bolita, desaparecer otra bolita, bueno, lastimosamente no hay magia, aunque a mí me hubiera gustado que sea magia, pero lo que pasa es que te distraen para que tú no veas algo que están haciendo y veas otro resultado. Si el cliente no ve todo lo que tú le quieres mostrar, va a ver solamente el resultado que tú le estás mostrando directamente. Para dejarlo entender, tenemos que dar toda la información necesaria para que el cliente decida. Vamos a ver cuál es en un momento que es importante. ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Okay. Siempre hacen más ruido las latas vacías que las llenas. Lo mismo ocurre en los cerebros. ¿Okay? Un cerebro vacío se va a llenar de dudas, va a buscar información de cualquier tipo. Y lastimosamente, la reina de las emociones es el miedo. Entonces, si tú te olvidaste de decir el precio total, si tú te olvidaste de decir el interés, si tú te olvidaste de decir cuántos meses era, tú te olvidaste de decir las garantías, tú te olvidaste de decir por qué nuestro equipo es diferente, por qué es único, te olvidaste de decir toda esa información, que el cliente va llenando eso conmigo. Y eso te va a retumbar en el momento cuando él quiera tomar una decisión y no lo va a dejar tomar una decisión. Bueno, nosotros tú te vas a volver un experto primero en conectar, conexión y confianza. Tenemos procesos para eso, procesos reales, marcados a través de la honestidad, de la capacidad, de la escucha activa real, donde apagas la voz interna. Segundo, conseguir la atención. Una vez que ya has podido romper la barrera de la desconfianza, ya consigues atención porque tu información es válida. Tu información es importante, tienes autoridad. Luego vas a tener concentración, que es diferente a conseguir atención. ¿No? Atención es que te estén escuchando, concentración es que esa información sea guardada y usada para algo. Y eso necesitamos para que el cliente pueda asociar patrones que lo pueden llevar a decisiones y para que tú puedas cerrar una venta. Todo eso es un proceso de venta que está detrás de lo que estamos hablando de una demo. Vamos a aprender a dar información clara y efectiva. Esto es importantísimo, volviendo moderno. No solamente información. Todo el tipo de información que tú tienes que dar tiene que ser clara, es decir, entendible y efectiva. Quiere decir que le sirva al cliente. Si yo doy información que no es clara y que no es efectiva, estoy completando la resonancia del vacío. Estoy generando más miedo porque si él no me entiende, tiene más incertidumbre. Y yo necesito que el cliente esté completamente seguro. El cerebro actúa ante estímulos. Sin estímulos no hay. ¿Okay? Todos los neurotransmisores se programan. Desde la famosa noradrenalina o norepinefrina. El neurotransmisor que te hace correr, pelear o congelar. El miedo es primitivo. Cuando aparecía alguna amenaza, los primitivos eran inmóviles. O corrían, o peleaban, o se quedaban inmóviles y el tigre se los comía. Eso pasa con el cliente cuando te ve. Si el cliente te siente como una amenaza en la puerta de su casa, puede huir y te va a poner una excusa. Se puede congelar y te va a decir, déjame el teléfono, no sé, no está mi esposo. Y si sale el esposo y te ve como vendedor, te va a decir, me vienes a vender algo y no quiero tu tiempo y me vas a perder el mío porque no te voy a comprar nada. Y esas van a ser las respuestas que vamos a tener siempre si nos reconocen como una amenaza. Sin embargo, no existe solamente un neurotransmisor, existen muchísimos. Y nosotros podemos generar de diferentes maneras de que el cliente nos agarre confianza. La oxitocina, que es uno de los que más a mí me gusta, se genera cuando una mamá pues, da a luz un bebé. La oxitocina hace que pueda tener dilatación en el parto para que nazca el bebé y aumenta cuando da el lactar y aumenta más cuando se da un abrazo.
Y la oxitocina, así tú no quieras, genera confianza. Y es la confianza que tú tienes y que tú sientes cuando te ves con un amigo y lo abrazas. Y cuando el cliente logra tener una conexión contigo, genera eso de manera interna, así no quiera. Y desaparece lo que es la duda y se habla del tema de la confianza. Todo eso nosotros lo transmitimos con una mirada, con una manera de hablar, y estamos hablando aquí de temas de proxémica, de prosodia, de kinésica, volúmenes de voz, distancia, movimiento corporal ilustrativo, todas aquellas cosas que en un momento muchos de nosotros tenemos y no sabemos, y otros estamos perfeccionando. ¿Okay? Lo que no se presenta una amenaza, lo que no representa una amenaza se ignora. Un mensaje claro rompe la ceguera. Todos los vacíos son rotos por información clara. Y es funcional, es efectivo para que el cerebro pueda decidir con claridad. La decisión nace de las cosas que se saben. Cuando damos la información completa y correcta, el cliente puede usar la información para poder decidir. La percepción siempre está influenciada por la información del entorno, no solamente en cuanto a quién eres tú, sino en cuanto al producto, en cuanto a las reviews, en cuanto a precios, y actualmente peor. Tú tienes un hijo que tiene 8 años y le dices, oye, eso es malo, y googlea, dice, no papá, no es malo. No es porque no te creas, sino porque ahora puede comparar, y ahora todo el mundo compara, porque puede. Más aún, si tú no brindas confianza, van a comparar más, ¿no? Entonces, el entorno puede funcionar así, y esto lo vimos el año pasado. Si nos ponemos a escoger cuál es la bola blanca, obviamente vamos a escoger la izquierda, pero el entorno es importante si lo ponemos en contraste con otras cosas. Es así como la gente compra el día de hoy. Es así como revisa la información y compara tu producto que tú pensabas que era bueno y apareció uno mejor. Pero esto es una percepción viciada por el entorno, a la cual el cliente tiene que acudir porque tú no diste información clara. ¿Okay? Así como la confianza, el contraste convierte la percepción en convicción. Esas son las herramientas que tenemos que tener el día de hoy para la venta. Tenemos que tener contrastes, comparaciones con información clara y efectiva durante todo el proceso de venta. ¿Okay? Al momento que hacemos conexión, tiene que haber una diferencia entre los vendedores que lo visitaron, entre personas que querían algo de manera deshonesta con ellos, una amistad que nunca existió, contra alguien que de verdad es honesto y que quiere el bien para ellos y que lo que quiere es dar una información clara y certera sobre lo que tiene su agua. Las pruebas también son un contraste, obviamente, entre cómo es el agua y entre el agua que ellos van a querer. Tenemos que quitar autosuficiencia. ¿Okay? ¿De qué manera quitas autosuficiencia? Terminaste de hacer las pruebas y si no has hecho muchos contrastes, el cliente te siente a ti como que has hecho algo de manera netamente informativa. Pero hay una pregunta simple que puede quitar eso. ¿De qué manera hacemos de que el cliente te pida ayuda? Señor Juan, señora María, señor César, señor Melvin, ¿qué es lo que más le preocupa a las pruebas que hemos visto? Tan simple esa pregunta. Y el cliente te va a decir exactamente cuál es el botón caliente de lo que le está preocupando. Bueno, ya que hablas de unas recomendaciones, no quisiera saber, luego de ver cómo es el agua, de qué manera su familia se puede cuidar. Lo más probable sea que el cliente te diga, sí, ¿qué puedo hacer? Y en ese momento perdió tu suficiencia porque te está pidiendo ayuda. Y a nivel de la historia del ser humano, el que pide ayuda la recibe, ¿no? Nunca vimos que Leonardo DiCaprio se hubiera estado hundiendo, pedía ayuda y quitara la mano y se hundiera, ¿no? Aunque se hundió al final, porque no le dieron ayuda. Sin embargo, si alguien te pide ayuda, la va a recibir. Con dos preguntas simples, dentro de un proceso de muchas preguntas que tenemos y de muchas etapas que tenemos que usar con el cliente moderno, el cliente se pone en disposición de pedirte ayuda y de recibirla. ¿Ok? Contrastes en cuanto al tema de justicia, porque actualmente no es justo que el agua se siga ensuciando y que tú le des a tus hijos 365 días de agua sucia y mandes $3,000, $4,000 a la tienda. ¿Te parece justo mucho? Si pudieras hablar de esa justicia hoy día lo harías. Eso es un contraste. Y el cliente en ese momento, que me dice, ¿te le preguntas a otra que me manda a decir?
contrastes entre el pasado y el futuro, contrastes entre productos, y pongo entre paréntesis precios, porque yo puedo hacer contrastes entre productos, sí, pero no entre precios, porque nuestro producto es único. Entonces, si yo voy a pensar que un producto puede ser caro, sería así que hay dos productos iguales, exactamente iguales, y uno costará más que otro, pero en este caso ya sabemos que ese es un pecado dentro de Aquafil, que alguien nos diga que nuestro producto es caro, porque nuestro producto es único, y ya sabemos que podría ser costoso cuando tenemos la relación costo-beneficio, y si el costo es alto y el beneficio es poco, es costoso. Si el costo es regular y el beneficio regular es justo, pero si el costo es bajo y el beneficio es mucho, eso es una ganga. ¿Ok? Y eso ni siquiera pasa en Aquafil, porque ni siquiera es bajo, la gente ahorra. No hay manera de que no te compren si lo explicas bien, solamente si no te creen o si no te entienden. Y súper importante también el tema de las preguntas cierre. Las preguntas cierre, luego de cada prueba, son las que llevan al cliente a que tome decisión. ¿Okay? El cliente no solamente está mirando información, pero no decide. Sin embargo, luego que hace preguntas cierre, decide, y decide con carácter de urgencia. Decide para hoy, decide para él, decide para sus hijos, y decide que mañana no va a tener esa agua, y encima escucha que su esposa está de acuerdo. Ese proceso se cierra. Ya sabemos que la gente compra beneficios, la gente compra futuro. En contraste, no hay un pasado que se pueda comparar con un futuro deseado. Solo hay incertidumbre. Tenemos que hacer ese contraste. Los vacíos se llenan con miedo y el miedo detiene la decisión. Si nosotros no damos información clara y efectiva, el cliente en incertidumbre prefiere no decidir y no posponer. Por el contrario, una información completa de parte de una persona confiable, donde el balance pasado con futuro confirma mi deseo, genera lo que se llama la famosa percepción dopaminérgica, que la vimos el año pasado. Todo el mundo quiere células dopaminérgicas, todo el mundo quiere neuronas dopaminérgicas, todo el mundo quiere tener una recompensa, todo el mundo quiere que le vaya bien. Y si luego de que ve cómo está el agua, ve un futuro claro y vívido de su familia sana y ahorrando, lo van a querer. Pero depende de ti lograr esta parte del proceso. Vamos terminando. En la era digital, el cliente compra seguridad emocional. Año 2025, lo que el cliente compra ahora es sentirse seguro emocionalmente. ¿Por qué? Porque el sistema límbico reacciona 7 segundos antes que el neurocórtex. Lo primero que ve, lo primero que percibe de ti, ya hizo que él tomara una decisión antes que la parte lógica del cerebro decida si eres bueno o malo. Por eso que el pitch del elevador es máximo de 7 segundos. Antes que la gente tome una idea de ti, tiene que escucharte y tomar una imagen de ti. Depende de nosotros la imagen que vamos a dar a esos 7 segundos. El cliente moderno compra la sensación de certeza, alineación y pertenencia. Estoy alineado con esta persona, estoy alineado con este producto, me pertenece. ¿Okay? Muchas gracias por su atención. Hoy y gracias por su atención. ¿Tienen preguntas? Galicia, tiene una pregunta, Galicia. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Bueno, yo quería aquí que todos cantemos feliz cumpleaños para este hombre. 50 años de vida. Por favor, a la una, a la dos, a las tres. Gracias.